¡Esto es Esparta! Buenas. En esta actividad vamos a reconocer lo que serían las emociones en el gráfico de una forma técnica. Sí podemos encontrar formas objetivas para desarrollar el conocimiento sobre la emoción que esté funcionando en los gráficos. El precio, en qué parte de un gráfico o en qué parte de emoción se encuentra. Eso es algo que podemos estudiar, anticipar hacia qué tipo de emoción vamos, qué vamos a realizar en esa emoción, y es algo importante a la hora de analizar un gráfico. Recomiendo siempre recomiendo en los estudios gráficos poder llevar lo que es la emoción al gráfico. Entender, por ejemplo, cuando tenemos emociones o situaciones neutras. Cuando el precio no tiene una dirección clara, las personas no se encuentran decidiendo vamos a comprar o vamos a vender. No estamos en esa época. Los inversionistas en ese momento se sienten desconfiados o tranquilos o encuentran una armonía gráfica. La cuestión realmente se está moviendo es de forma horizontal. El precio realmente está realizando es un movimiento horizontal, no se está yendo de forma dinámica, no se está moviendo en una dirección clara, bien sea alcista o bajista. Esto me va a permitir a mí saber cuándo hay momentos de tranquilidad, cuándo hay situaciones donde la cosa está tranquila, donde no hay que preocuparse. Allí puedo hacerle algunas asociaciones. Podemos colocar que es un momento de confort, que es un momento de improductividad, que la cosa no tiene una dirección clara, pero hay emociones positivas que sí demuestran alegría o expectativas, o hay buen trabajo, hay evolución, hay desarrollo, y esas emociones se ven plasmadas cuando estudiamos un gráfico alcista, cuando encontramos una situación alcista, cuando tenemos una dinámica que nos lleva los precios o los valores a lugares altos. ¿Qué pasa? Recordemos algo muy importante. Así como existen las situaciones positivas, también vamos a tener emociones negativas, ¿no? También vamos a ver momentos donde existan miedos, donde estén ocurriendo desastres, donde haya pánico en el mercado, donde hay involución, las cosas se están devolviendo, donde hay pérdidas. Y eso podemos también entenderlo en los gráficos. Si yo le digo entonces que un precio me va a demostrar a mí que tiene movimiento alcista, cuando de periodo a periodo se encuentran situaciones en las que el precio está aumentando de valor. Sus valores están yendo a movimientos más altos. Y entonces las personas que están trabajando en este gráfico, si hablamos de gráficos financieros, gráficos donde existe demanda y oferta real, van a experimentar emociones positivas porque la situación es alcista. ¿Sí? Allí podemos encontrar en los gráficos personas emocionadas, personas invirtiendo. Podemos encontrar momentos de alegría, momentos donde haya productividad, donde hay desarrollo en ese producto que estemos viendo estos movimientos. Sabemos entonces que hay un desarrollo continuo. Pero si encontramos que entonces el precio está cayendo, que periodo a periodo la cosa se está yendo a la baja, entonces podríamos decir que hay más bien una involución. Ese producto financiero está cayendo, sus valores más bien van a la baja, ¿sí? Entonces las personas en ese momento, ¿qué energía experimentarían? Emociones como miedo, como un desastre, como un pánico, pérdidas. Eso se están demostrando en los gráficos. Y sería importante uno descubrir qué emociones tienen los participantes mientras los gráficos se están desarrollando. Más allá de anticipar movimientos gráficos, debemos anticipar emociones. Pero no solo eso, recordemos muy bien en la clase lo que hemos enseñado acerca de la fractalización. Porque no es lo mismo que yo estudie una emoción a nivel macro, un gráfico mensual o semanal, donde yo estudie emociones desde una forma distante, a que yo estudie emociones en periodos cortos.
no tiene nada que ver. Recuerden muy bien, las emociones de hoy en día, lo que tú sientes hoy en día, son emociones que van a ser más pequeñas en relación a emociones que vas a sentir durante toda tu vida. Lo mismo sucede en los gráficos. Entonces, esta actividad nos va a ayudar a reconocer emociones en los gráficos. Y eso lo vamos a hacer de una forma objetiva. La mayoría de gráficos financieros donde exista oferta y demanda real nos va a presentar momentos de sobrecompra donde un precio está muy caro y momentos de sobreventa donde un precio está barato. Y entonces vamos a ver una lucha entre esos dos momentos hasta que finalmente el valor real del producto va tomando una dirección clara. Eso es posible cuando existe demanda y oferta real. Si nosotros estudiamos tendencias alcistas, si nosotros estudiamos situaciones en las que el precio está obteniendo un valor, donde estaba subiendo, donde el precio estaba tomando un sentido al alza, nosotros podríamos ver que existían emociones positivas en ese gráfico. Nosotros podríamos ver que existía confianza, que existía alegría, que existía posibilidades de inversión. Pero sí es importante entender también que esto no es eterno y eso es algo que se puede estudiar en los gráficos. En los gráficos, en tu vida, en el mundo, en el universo, en el planeta, nada es eterno. Y también tiene que existir un equilibrio. Ese equilibrio se puede plantear de esta forma. Yo puedo tener que un producto financiero va a subir de valor de esta manera. Por ejemplo, en los 4 primeros periodos, el producto va a llegar a un valor de 6. Pero no toda la vida el producto va a seguir subiendo y eternamente va a ir. No, eso no existe. Tiene que existir un equilibrio entre los demandantes, los que hacen que el precio suba, y los ofertantes, lo que hace que el precio baje. Esa lucha entre ellos dos me va a crear a mí un equilibrio. Este equilibrio se puede representar por medias móviles. Recordemos que existen las medias móviles. Ella nos va a mostrar a nosotros cuál sería el equilibrio entre esas dos luchas. Si yo voy entonces a encontrar momentos alcistas, si yo voy a encontrar momentos alcistas y luego voy a encontrar momentos bajistas y luego voy a encontrar momentos alcistas y luego voy a encontrar momentos alcistas, tiene que existir puntos donde existan descansos. ¿Por qué? Porque además de esto, no encontramos gráficos que nos hacen esto. Si un gráfico se comporta de esa manera, estaríamos hablando de que existen extremas emociones, extrema incertidumbre, ¿no? Si encontramos un gráfico que suba y baje, sube 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 y baje, decimos que ese gráfico no tiene una certidumbre como tal, no existe algo certero, ¿no? Y aún así su promedio me estaría diciendo que se encuentra de forma horizontal. Eso ya es algo que por las medias móviles lo podríamos entender. Pero si viéramos que el precio al llegar a momentos cumbres o máximos, la situación no lleva la misma velocidad, el mismo ángulo. Él empieza entonces a cansarse, a agotarse, hasta que finalmente cae. Este agotamiento me enseñaría a mí cuándo se acabó esa emoción alcista. Igualmente, si el precio cae, él va a llegar a un punto donde dice, no, ya está barato. En el valor 3 ya tenemos un precio muy barato. Y antes de volver a subir, él me va a hacer esto también. Él me va a demostrar a mí cuándo esta tendencia bajista acabó. ¿Sí? Esto me lo va a demostrar a mí. Entonces, en la actividad de hoy vamos a hacer algo bastante importante. Si tienes el correo electrónico donde te enviamos este link, donde te enviamos también las directrices, las normas, los objetivos de esta actividad,
es porque has podido avanzar desde la primera actividad. Desarrollaste muy bien tu trabajo anterior, tu actividad anterior, y luego más adelante vamos a complementar lo que vamos a aprender de las diferentes actividades. En fin, tenemos varias actividades que nos van a complementar todo un análisis gráfico, bastante importante al momento de invertir. Cada situación que se enseña en estos videos bajo estas actividades busca hacer que el analista gráfico al momento de operar entienda todo lo que puede pasar y con todo lo que se puede encontrar en el momento de hacer inversiones. Claro que es extremadamente importante y por favor, esta es la parte crucial de esta actividad. Claro que es extremadamente importante, repito, encontrar ese punto donde el precio va a cambiar de dirección. Encontrar ese momento donde dijo, nos cansamos de esa tendencia alcista, nos cansamos de esa tendencia bajista y nos cansamos de esa tendencia horizontal, de ese momento horizontal donde no hay una dirección clara. Porque recordemos, somos seres humanos y nos cansamos. Si tenemos un robot, si tenemos máquinas de inversión, igualmente son controladas por seres humanos, no se controlan solas. Y aún así, si se controlan solas, son configuradas por seres humanos. Y ese ser humano que está atrás de esa máquina también se cansa, también se asusta, también se alegra, también tiene energías positivas, también tiene energías negativas y también va a sentir momentos neutros. Recordemos que existen terremotos, existen huracanes, existen situaciones que no podemos prever y en la economía sucede lo mismo. Hay una teoría que dice, en un concierto de rock donde existen muchas personas participando en el concierto, si existe alguien que grite pistola, pistola, pistola y suelte un disparo, todos van a correr inmediatamente y se va a volver una locura. Pueden ocurrir cosas inesperadas. Eso puede suceder también en el mercado financiero. En el mercado financiero hay un orden aparente y pueden suceder cosas inesperadas. Esas cosas inesperadas no hay forma de preverlas, no hay forma de anticiparse a ellas. Por más que digan y por más que escuchemos a tantos vendedores de cursos, a tantos profesores, a tantos gurús, a tantas personas que enseñan trading diciendo de que sí existen maneras de prever las colisiones, los accidentes. Mire, estamos ahí encontrando a alguien que quiere ser adivino, simplemente. Pero, ojo, sí existe algo importante para protegernos de cualquier situación inesperada. Recuerda, primero el apalancamiento. Un apalancamiento moderado siempre va a hacer que tengas una pequeña parte de tu capital expuesto. Segundo, la relación riesgo-beneficio, y eso ya se enseñó en el módulo informativo, donde enseñamos a invertir una parte prudente de tu capital expuesta al riesgo mientras se busca una parte también interesante para el beneficio. Y tercero, que es bastante importante, trabajar en gráficos macros. Entender lecturas de gráficos macros para distinguir direcciones principales, emociones principales. Recordemos que un gráfico macro me va a enseñar a mí una situación principal. Por ejemplo, en este gráfico semanal yo puedo ver esta situación bajista, ¿verdad? Que está funcionando desde el 2014. Pero mientras yo voy bajando gráficos diarios, la cosa empieza a cambiar. Ya en los últimos días veo situaciones alcistas y yo puedo ir a la compra en este momento. Yo puedo decir, no voy a comprar porque el precio está subiendo, ¿verdad?
Y si yo voy a gráficos 4 horas, yo digo, wow, el precio está muy alcista. Yo debería estar comprando porque el precio va al alza, está subiendo. Pero, señores, la fractalización desde un punto macro hasta un punto micro, es importante entenderla siempre para saber direcciones principales, por favor. Eso es examen. Eso es teoría de examen. Eso es pregunta de evaluación. Así que, por favor, recordemos toda esta opinión, este preámbulo que he hecho antes de comenzar a explicar qué vamos a hacer en la actividad, es para reforzar esa idea. Entonces, sí es necesario que antes de que el precio vaya a hacer un cambio, por ejemplo, aquí yo estoy en lo que llamamos fase 2, que es tendencia alcista. Antes de que él vaya a hacer una fase 3, una fase distributiva, el precio tiene que hacerme un rango para decirme, Kevin, mira, se acabó esa tendencia alcista, y me la demuestra aquí en este rango. Ya las personas se cansaron de esa situación alcista y comenzó a funcionar entonces una fase 3. Finalmente la fase 3 también cansa, también aburre, y como tiene que haber un equilibrio entre fuerzas alcistas y bajistas, es decir, entre ofertantes y demandantes, sí tiene que existir un equilibrio, entonces el precio va a caer también. No sé hasta dónde va a caer, por favor, eso yo no lo sé y no puedo adivinarlo. No podemos adivinar eso. Para eso, simplemente vamos a buscar, para prever hasta qué punto va a llegar esa emoción, vamos a buscar en el historial, en el histórico, qué líneas importantes ya el precio ha trabajado. ¿Cuáles son las líneas importantes donde el precio ha hecho refuerzo? Eso es lo único que medio podemos proveer. Y también en Fibonacci, por supuesto. Y bueno, a un periodo más corto también podemos trabajar con puntos pivotes. Pero importante es siempre saber qué fase es la que viene a trabajar, sea fase 1, fase 2 o fase 3. Para lo que no nos acordemos acerca de la fase, y también para reforzar este conocimiento, les recomiendo, por favor, revisar la teoría enseñada en los módulos de capacitación de análisis gráfico. En el módulo de capacitación de análisis gráfico, les recuerdo que en esa teoría se explicó muy bien qué era la fase 1, qué es la fase 2 y qué es la fase 3. Ahora, vayamos a la actividad. En el gráfico mensual, en este caso, por ejemplo, el producto libra dólar, yo voy a colocar unos cuadrados. Estas figuras cuadradas, estos rectángulos, me van a permitir a mí observar en qué momentos yo tengo funcionando esas fases neutras, o mejor dicho, esas condiciones neutras, donde el precio no va a una tendencia alcista ni bajista. Acuérdense que aquí lo tengo, emociones o situaciones neutras. Por favor, vamos entonces a hacer eso. Con un cuadrado azul, un rectángulo azul, vamos a demostrar dónde existen esas situaciones neutras. Por ejemplo, fíjense que aquí yo tengo este rango funcionando así. Observen que por aquí existen rangos más pequeños, ¿sí? Aquí también tengo un rango pequeño. Vamos a seguir encontrando esos rangos. Recordemos que, fíjense, aquí estoy en el mensual. Y aquí en el mensual también me da este rango pequeñito.
Pero si yo me voy al semanal y exploro, por ejemplo, ese rango pequeñito, ya la cosa es un poco más grande. Vamos a ver si lo consigo en el gráfico diario. Este es el mismo en el gráfico diario. Entonces, es importante saber señalar los rangos, ¿no? Esas situaciones neutras, esos momentos neutros, es muy importante saberlos señalar, señores. Vuelvo al mensual. Mire cómo se ve en el mensual y ya vieron cómo se vio en el diario, ¿no? Ok, sigo entonces. Fíjense que aquí también tengo. Y aquí también tengo. Entonces, con un rectángulo azul vamos a señalar cuáles son esos momentos donde el precio no tiene una dirección clara. Simplemente me está diciendo, estoy en neutro. ¿Sí? Vamos a seleccionar esos momentos. Ahora, vamos al gráfico semanal y en el gráfico semanal vamos a chequear bien esos momentos que señalamos desde el gráfico mensual. Vamos a chequearlos bien qué fue lo que hicimos, porque fíjense que en el mensual conseguía pocos, pero ahora que estamos en el gráfico semanal ya estoy viendo otros. Por ejemplo, no había colocado este y ahí veo otros más pequeños. No había colocado este que está aquí, estos momentos neutros. Lo importante va a ser, señores, seleccionar esos momentos donde el precio se va de forma horizontal, donde el precio no me dice, ojo, me voy, chao, me voy a hacer una tendencia. No, simplemente donde él se va de forma horizontal. Aquí tengo también otro lugar donde él se ve de forma horizontal. Y bueno, puedo encontrar muchos también donde el precio se ve de forma horizontal, pero vamos a marcar solo los más objetivos, lo que se vean de forma más clara, ¿no? Para no volver un desastre en nuestro gráfico. Una vez encontrado esto, vamos un momento al gráfico diario ahora. Y en el gráfico diario vamos a encontrar esas situaciones también donde el precio se iba de forma horizontal, donde el precio estaba trabajando de forma horizontal. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, hay muchos, realmente veo muchísimas condiciones, pero vamos a señalar solo las más obvias. Este era uno que hemos seleccionado desde el mensual. Fíjense todo este momento. ¿Cómo yo defino? Y esto se lo recomiendo a todos. ¿Cómo se define una situación donde el precio está de forma horizontal? ¿Y cómo se define una situación donde el precio se va en forma de tendencia? Se lo puedo explicar con esta imagen. Recordemos muy bien que cuando el precio me hace un máximo y un mínimo igual, por ejemplo el precio hace esto, yo puedo decir que entre estos dos puntos existe un rango. Entre estos dos puntos existe un lugar donde el precio me diga, mira, ese valor 12, por ejemplo, ese valor 12 llegó al mismo punto, el precio llegó hasta 13, aquí estaba 13 y se devolvió a 12, quiere decir el precio llegó al mismo punto, ¿no? Entonces, cuando el precio llega al mismo punto, me dice que las cosas están igual. Si aquí era más y aquí es menos, aquí me dice que es igual. Por ejemplo, aquí es más, aquí es menos, porque este es el punto de partida, y si el precio llega a menos, es más abajo desde el punto de partida, y aquí sería igual, ¿verdad? Entonces, si el precio me llega al mismo punto de partida, tenemos algo igual. Si el precio sube al mismo punto donde estaba antes, ya ahora tenemos esto. Tenemos un precio máximo. Tenemos un momento donde el precio antes estaba abajo, pero después subió
después volvió a bajar, pero después subió, y entre estos dos puntos, del punto de partida al punto donde está actualmente, es un lugar alcista. La teoría nos dice que cuando el precio llega al mismo punto donde estaba antes y el precio está entre máximos y mínimos iguales, hay una situación de rango. Eso es lo que podemos ver aquí. Miren, desde el punto de partida tengo un máximo y el precio me llega al mismo lugar anterior. Tengo otro máximo y el precio me llega al mismo lugar anterior. Tengo otro mínimo y el precio me llega hasta un lugar anterior. Tengo otro máximo y el precio llega hasta el mismo lugar anterior. Hasta que finalmente, chao, me voy. Entonces, yo puedo ver que entre estos lugares tengo máximos y mínimos iguales. Igual que aquí, fíjense aquí. Tengo máximo, tengo mínimo, tengo máximo y tengo mínimo. Y estos tres y estos dos son iguales. Entonces yo puedo ver situaciones de rango internas, que estos serían rangos internos. Mira, aquí también tengo máximo, mínimo, máximos y mínimos iguales. También tengo máximo igual, se ve. Pero también puedo decir que a nivel macro tengo situaciones de tendencia. ¿Por qué? Porque yo puedo ver, mira esto así, un máximo, mínimo, ¿verdad? Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximos, mínimos. Y fíjense como los máximos y mínimos son crecientes en este momento. Ellos me están llevando el precio al alza. Eso lo podemos ver a nivel macro. Pero a niveles internos tengo varios rangos. Por ejemplo, voy a marcar de color azul oscuro los rangos. Miren aquí, tengo rango, 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 hasta que finalmente se va. Tengo rango, 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 hasta que finalmente chao. Tengo rango, 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 así. Tengo ranguito. Tengo rangos por aquí, hasta que finalmente me voy. Y voy a marcar las tendencias de manera de color rojo, perdón, de color rojo. Si yo puedo decir, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Se entiende, ¿verdad? Cómo los rangos y las tendencias van juntos, funcionan juntos. Por efecto de la fractalización esto sucede. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? En esta actividad tenemos que encontrar cuándo están sucediendo estos rangos, definirlos bien. Fíjense que estoy en el gráfico diario, comencé desde el mensual, eso lo vamos a hacer todos desde el mensual. Vamos a desarrollar primero estos rangos macros, los que son obvios a nivel macro. Después vamos a bajar al semanal y vamos a buscar también dentro de esos rangos semanales. Por favor, escuchemos bien en este video, lo vamos a hacer con divisas, todos. Por favor, si no tenemos mucha historia, es bueno que vayamos al centro de historiales, busquemos la historia de nuestro producto, le demos descargar y descarguemos ese gráfico completo, por favor. Es importante que hagamos esto en divisas. ¿Por qué en divisas? ¿Por qué no en acciones? ¿Por qué no en materias primas? ¿Por qué no en gráficos de futuros o en índices? En divisas es necesario por la alta volatilidad que presentan los productos de Forex. Esa alta volatilidad nos permite entender más las situaciones de los seres humanos. Es cierto que también en el gráfico de acciones se encuentran. Es cierto que también en el gráfico de materias primas se encuentran. Pero, fíjense algo. En las divisas es más difícil calcular el valor tangible de un producto. Es más fácil calcular el valor del petróleo o del oro porque sabemos cuál es su nivel de producción, cuál es su nivel de extracción, cuánto queda en el subsuelo, cuánto se está explotando, cuánto se está vendiendo, cuánto se está legalizando, regulando a nivel internacional, ¿verdad? Pero en las divisas no. En las divisas no hay forma de entender todo esto de una forma más objetiva.
y tiende a ser bastante subjetiva. Escuchen bien, subjetiva. Y como es subjetivo la forma de entender el funcionamiento o el valor de una divisa, se vuelve emocional. Y como es emocional y en esta actividad estoy pidiendo por favor entender emociones de participantes en los gráficos, por eso vamos a trabajar con divisas. ¿Se entiende, verdad? Y si no lo entendió, por favor repita esa frase en este momento donde estoy haciendo esta recomendación. Entonces, primero en el mensual, luego en el semanal, ojo, luego voy al diario, y en los diarios también voy a encontrar esos momentos donde hay rango. Voy a definirlos bien, esos momentos ya donde hay rango. Pero creo que no lo he hecho aquí con ninguno. Les pido que los que veamos en el semanal y en el mensual lo hagamos con el color azul, este mismo azul que estoy utilizando. Los que vamos a hacer en gráficos diarios y 4 horas, porque vamos a trabajar en esos dos, los vamos a hacer con otro color. Vamos a trabajarlos también rectángulos, igual. Por ejemplo, vamos a ver, miren este que encontré aquí. Pero esto ya lo estoy haciendo entre un gráfico diario, ¿verdad? Como lo estoy haciendo entre un gráfico diario, voy a marcar también esa situación de rango, así. Y le voy a dar el color, no de azul. Fíjense que aquí está utilizando el Deep Blue, Deep Sky Blue. En este caso voy a utilizar un naranja. Voy a definir esos rangos diarios con un color naranja. Entonces vámonos, por aquí yo veo ya otra noción aquí interna. Bueno, más nombre este rango: mínimo, mínimo, máximo. Un mínimo que me rompió el mínimo anterior. Luego tengo un máximo similar, un poquito más abajo, pero similar al máximo anterior. Ahora tengo un mínimo igual al primero. Tengo un segundo mínimo igual al primero. Tengo un máximo un poco más arriba del máximo anterior, un poquito más solamente. Me hace un mínimo. Y fíjense que este mínimo ya llegó a ser el mínimo primero que está aquí. Entonces, se puede entender que aquí tengo otra situación de rango diario, ¿verdad? Fíjense cómo lo encuentro, ¿no? Cómo lo estoy viendo. Vamos a seguir. Aquí hay uno, pero seguramente este ya pertenecía a un gráfico semanal. Quizás esta situación ya la podía entender de un gráfico semanal. Por ejemplo, esto ya lo podía entender de un gráfico semanal. Esto que está aquí, este ranguito. Vamos a ver cómo se ve el gráfico diario. Ese ranguito que está allí. Aunque bueno, se ve más claro en el gráfico diario. En el gráfico semanal se veía tan solo un cuadrito pequeño. Evitemos por favor buscar esos cuadritos pequeñitos en los semanales. No lo hagamos así. Simplemente vamos a bajar a gráfico diario 4 horas y allí vamos a definirlo mejor. Es decir, esto que yo hice en el semanal, que se veía un cuadrito pequeño, y después me fui para el diario, no lo hagamos. Es mejor hacerlo dentro de un gráfico diario y colocarle el color que se pidió del gráfico diario, el naranja. Por favor, recordemos bien. Creo que escogí dos colores diferentes. Orange. Hay dos orange. Naranja oscuro y naranja. Bueno, podemos trabajarlo con el naranja, orange. Colocar aquí orange. Perfecto. Aquí tengo, miren, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Les recomiendo algo. ¿Quiere que se vea más fácil? ¿Quiere entender mejor los rangos? ¿Quieres estudiarlo de una forma mejor? Excelente. Colócalo en forma de línea y mire eso. Mire eso ahí. Forma de vela. Y mire lo que veo. ¿Verdad?
una forma mejor de entender los rangos, ¿verdad? Igual que las tendencias. Acuérdense, señores, de que existe el precio en forma de línea. Todo lo que se les estoy pidiendo en este video se los voy a revisar a todos y voy a darle su calificación y se los voy a devolver en el correo explicándole qué tal le fue en la tarea. Así que por favor quiero que lo hagamos bien. Vamos a seguir mi gráfico diario. Mire, aquí no veo, mira, aquí veo algo similar a un rango, pero como no veo sus máximos y sus mínimos iguales, lo ignoro. Quiero máximos y mínimos iguales, no así. Máximos y mínimos, pero no están definidos, simplemente los ignoro. Si encuentran algún error en la lectura que yo estoy haciendo, por favor corríjanme, agradezco la corrección. Aquí tengo máximo, miren esto, tengo mínimo, ¿verdad? Miren dónde está mi mínimo. Tengo máximo, tengo mínimo, no llegó al mínimo anterior, tengo máximo. Si llegó al máximo anterior, tengo mínimo y llegó al mínimo anterior. Entonces aquí yo tengo un rectángulo, se ve, ¿no? Por lo menos de dos, uno, casi dos, uno, un bajista, un alcista, casi un bajista, dos alcistas y dos bajistas. Entonces tengo una situación de rango. Como estoy dentro de un triángulo, dentro de un periodo diario, estoy dentro de una temporalidad diaria, voy a colocar de naranja. Sigo. Observemos esta situación. Miren lo que yo tengo aquí. También tengo máximo, bueno, por aquí tengo un mínimo, aquí un rango, tengo máximo, tengo mínimo que llegó al mínimo anterior, tengo máximo que llegó al máximo anterior, tengo mínimo que llegó al mínimo anterior, tengo máximo y aquí puedo encontrar otra situación de rango. Miren esto que tenemos aquí. Tengo por aquí un mínimo dentro de este rango. Un mínimo aquí. Se repitió el mínimo. Se repitió de nuevo el mínimo. Se repitió el mínimo aquí. Entonces aquí tengo un rango. ¿Se entiende, verdad? Por favor, seamos observadores. Lo que se va a revisar en esta actividad es qué tan observador es la persona. Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, similares todos, y coloco mi rango aquí. Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, similares todos, y coloco mi rectángulo aquí. Creo que dije mínimo anterior, perdón, rectángulo. Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Aquí dentro de este. Así. Algo así. Miren esto. Así. Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Pero, ojo, fíjense aquí. Aquí yo estoy diciendo mínimo, dije aquí mínimo, ¿verdad? Aquí realmente hubo mínimo. Es decir, mire, el precio hizo un y se hizo un mínimo aquí chiquitico y después subió. Perdón, hizo un máximo aquí, mire donde está el puntero, hizo un máximo, después se volvió un pequeñito aquí y después subió. Entonces aquí no tengo mínimo exactamente, ¿no? El mínimo sí se me presenta aquí, en este mechazo. Es decir, el precio, aquí he hecho una tendencia, después el precio se evoluciona a mínimo, perdón, hizo un mínimo aquí y después sí me empezó a repetir. O sea, allá sí tengo esa situación ahora de mínimos y máximos. Arriba sí están un poco desigual, pero abajo sí veo más similitud, veo similares los mínimos. Es más, es un poquito más acá. Es algo así. Miren, aquí otros pequeñitos, ¿verdad?
Pero igual que en el semanal, que les pedí por favor no agarrar esos chiquiticos, simplemente no los voy a agarrar, lo voy a ignorar. Estoy en el gráfico diario. Perdón, se me adelantó mi internet va y viene. Ajá, estoy en el gráfico diario, me voy para atrás, apúrate. Ajá, seguimos aquí. Esos chiquiticos los voy a ignorar, les dije. Voy a seguir. Mínimo. Miren este ranguito que tengo aquí chiquitico. Lo voy a ignorar, chiquitico. ¿Qué sería chiquitico? Bueno, una amplitud menor. Fíjense que estoy en el gráfico diario y esos chiquiticos para mí eran, claro, esto va a depender de cada gráfico, ¿no? En el que esté funcionando uno, ¿no? Aquí son 193 pips en un gráfico diario en el GBP. Si está en el USD JPY quizá es diferente. Eso va a depender mucho de... Fíjense aquí toda esta cantidad de... Bueno, por aquí tengo un mínimo, máximo, mínimo, llego al mínimo anterior, máximo, supera el máximo anterior, pero después se devuelve, mínimos, llego a los mínimos anteriores, rompe un poquito más allá, máximo. Fíjense que aquí se puede ver un rectángulo, aquí se puede agregar un rectángulo. Creo que no estoy siendo subjetivo, creo que estoy siendo objetivo en cuanto a esto de los mínimos y los máximos. Espero, igual de los participantes, ese nivel de objetividad. Que cuando se examine, ¿quiénes van a reprobar en esta actividad o a quién se le va a descontar puntos? A los que no sepan hacer ese conteo de mínimos y máximos. Fíjense que tengo mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, pero les repito, es pequeño, no es algo que sea visiblemente así, que me lo veo bien, lo estoy entendiendo, que fino se ve. No, simplemente lo voy a ignorar. Vamos a seguir. ¿Cuántos mínimos y máximos tengo que hacer? Bueno, fíjense que estoy en el gráfico diario y ya he caminado bastante y voy a seguir. ¿Cuántos rectángulos debemos hacer? Bueno, vamos a hacer lo que sean necesarios para sentir que hemos hecho bien la actividad. No es que me van a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, no, ya está listo, Kevin. Chequea a ver qué tal quedó. No, voy a revisar bien. Porque dependiendo de la buena selección de rectángulos que ha hecho, es que va a ser la actividad suya. Piensen lo que yo estoy haciendo para ustedes. A mí no me importa ver un video de 30 minutos de un participante. Eso me gusta y es necesario que lo hagamos para poder desarrollarnos mejor. Recordemos que quien no se aplica aquí en estos temas no va a tener un buen desarrollo. Fíjense aquí. Mínimo. Máximo. Mínimo, me hizo pausa, después rompió el mínimo, pero me hizo una pausa aquí, rompió, devolvió, máximo. Mínimo. Casi máximo. Y bueno, casi mínimo. Pero entonces aquí me pasa el hecho de que tengo una... Ahí está. Y fíjense, naranja más azul con chale verde. Ajá. Tengo una... Sí, vale, naranja más azul verde. Wow. Tengo una situación de un rango que lo estoy encontrando dentro de un gráfico diario, pero ya que había encontrado yo un gráfico semanal. Yo esto lo he hecho entre un gráfico semanal o quizá mensual, no lo recuerdo bien. Pero, ¿qué tal se ve lo de la fractalización, no? Eso es lo que quiero que se vea aquí en este ejercicio. Mínimo, máximo, mínimo. Dos mínimos iguales. Máximo, no sé si se fue para allá, para la verga, ya saben para dónde. Mínimo. Tres mínimos iguales. Pero no lo veo bien arriba. Como no lo veo bien arriba, no lo voy a tomar en cuenta. Aunque muchos dirían, no, ya, un cuadrado ahí, ya, eso es todo. Y muchos harían esto también, que sería bueno, ¿no?
Esto sí es... Uy, qué analista gráfico es el tipo. Eso me da miedo. O la tipa, ¿no? Me van a decir, no, mira, es que ahí esto es el soporte. Entonces esta línea debe ir de color azul porque es el soporte, pero no, ahí no va. Es aquí porque es el lugar más es el lugar donde más el precio frecuentó. Entonces este será preliminar y entonces aquí podríamos colocar preliminar 1, aquí este no es preliminar 1 es este, entonces preliminar 2 es este, wow, tengo hasta un tercer preliminar que llegó solito allá, y después miren, voy a llegar arriba, tengo allá arriba primer preliminar por aquí, el segundo preliminar de resistencia, wow, entonces voy a colocar aquí este preliminar de color rojo, y el otro preliminar también es de color rojo porque son de resistencia, y entonces así es, Kevin, esa es la actividad. Es más, tengo el tercer preliminar aquí, y después de que tengo todo ese poco preliminares voy a colocar la figura rectángulo y esto aquí y fino, y así como debería ir, Kevin, porque ahí es donde están los mínimos consecutivos y los máximos consecutivos más frecuentados. ¿Saben qué les voy a responder ahí después de todo eso? Que no le estoy pidiendo líneas, señores. Que no estoy pidiendo que me coloque ese poco de preliminar y soporte y resistencia y me haga toda esa explicación ahí en esta actividad. No, por favor. Entonces les voy a responder, o mejor dicho, les voy a evaluar solamente donde colocaron el rectángulo, y voy a evaluar si colocaron bien la línea, perdón, si seleccionaron bien dónde están los máximos y los mínimos. Con que solamente seleccionaran ese rectángulo, yo le digo fino. ¿Entendió dónde están los máximos y mínimos iguales? Y eso es todo. Quiero que se pongan ahí a hacerme todo eso, me coloquen hasta un Fibonacci, todo, y se pongan ahí ese punto pivote y rompimiento y inicio. No, en ese momento no, por favor, estoy pidiendo actividades sencillas. Esta no la voy a colocar porque no la entiendo bien, aunque la entendería aquí así. Ahí ya la estoy entendiendo bien. Ahí, mire, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, entonces tengo situación de rango. Por favor, a mayor cantidad de mínimos y máximos iguales, mejor la actividad, ¿no? Entonces, ¿cuánto me queda trabajar por este gráfico diario? Wow, este gráfico es larguísimo, señores. Wow, mira este bonito, ¿no? Qué bonito se ve este. Que provocan una de pintarlo para que se hace. Ahora, estoy dentro de un gráfico, o mejor dicho, estoy dentro de un rectángulo que lo coloqué, que lo coloreé cuando estaba en una temporalidad mayor, ¿no? Aquí dentro de esta temporalidad menor, dentro de este rectángulo, vamos a ver qué veo. A ver qué rectángulo veo. Va, echarle una pinta encima para que sea serio. Mira, aquí tengo máximo, mínimo, máximo, mínimo, mínimo igual. De hecho pintura una vez porque sea serio. O sea, ahí tengo dos máximos iguales, tengo tres mínimos iguales. Aquí miren esto, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Y más adelantico este mínimo casi que llegó al mínimo anterior, este sí llegó al mínimo anterior, y estos máximos son iguales, y por pura vaina yo le voy a agarrar, le voy a echar pintura para que sea serio también. Ahí. Que sea serio y respete. Ajá. Y fíjense que le estoy haciendo todo esto para que por favor las preguntas sean reducidas. Mi video es largo. El de ustedes, aunque me hagan unos 20-30 minutos de video, fino. Y en esos 20-30 minutos quiero ver esa selección de máximos y mínimos. Quiero ver qué tal seleccionaron esos rectángulos. Ahora, lo hice dentro del gráfico mensual, lo hice dentro del gráfico semanal. Ahora, quiero ir al gráfico 4 horas. También lo hicieron dentro del gráfico diario. Quiero ir al 4 horas. Vamos a ver cómo se ve ese gráfico 4 horas. Estoy en el gráfico 4 horas. En el gráfico 4 horas, creo que al principio había dicho que en el gráfico diario 4 horas era naranja, ¿verdad? Había dicho que eran rectángulos naranjas los que íbamos a pintar. Pero en el gráfico 4 horas no. En el gráfico 4 horas
Vamos a colocar otro color de rectángulo. Aquí tengo uno que me está funcionando en el gráfico 4 horas, ya el último que me ha funcionado aquí que tengo en el MT4. Pero no lo voy a colocar naranja. Voy a colocarlo orange red. Orange red. Naranja rojizo. Lo voy a colocar de naranja rojizo. Ese que yo veo claro ahí en 4 horas ya. Máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo. Mira, aquí tengo uno. No importa si está funcionando dentro de una tendencia, si está funcionando dentro de otro rango, no me importa eso, que esté funcionando dentro de donde quiera yo. Pero me importa que lo sepan seleccionar, lo sepan observar.